Hola, hoy presentamos los equipos Radio Modem. ¿Qué son? Bueno, básicamente son equipos que tienen una interfaz serie RS232 o RS485 y por otro lado una interfaz de radiofrecuencia. Por lo tanto, su objetivo es convertir los datos que llegan por RF en datos serie y viceversa. Todos nuestros radiomodem hacen esto de forma transparente, es decir, que no meten en las tramas de datos mayor información. La alimentación del equipo puede ser entre 6 a 30 volts de corriente continua. Desde el punto de vista del puerto serie, lo que tenemos que saber es que tenemos dos tipos de interfaz, RS232 o 485 según el modelo que elijamos. Estas son las interfaces más utilizadas en industria para comunicación entre equipos electrónicos. Es muy importante aclarar que el dato que se envía por el puerto serie debe mantener el formato de un bit de arranque, 8 bits de datos y un bit de parada. Antes de utilizar estos equipos hay que verificar que se utilicen estos formatos en sus aplicaciones. La interfaz de radio se puede dividir en dos tipos de modulación. La modulación GFSK o el espectro expandido o también llamada LoRa. Hay que saber que los equipos de GFSK no son compatibles con los equipos LoRa. Por otro lado, para cada tipo de modulación tenemos dos potencias de transmisión, de 100 y de 500 mW. Al aumentar la potencia, aumenta el alcance. Y los equipos LoRa tienen más alcance para las mismas potencias que los equipos de GFSK. Bueno, supongamos que queremos comunicar equipos electrónicos entre sí que tienen interfaz serie. En este caso, por ejemplo, un PLC con un medidor. Pero los queremos comunicar inalámbricamente. Supongamos que el PLC envía un dato. En este ejemplo, la palabra hola. Hace la conversión y lo envía por RF, de tal forma que el dato llega a la antena del otro radio, este lo decodifica y lo saca por su puerto serie para que lo reciba el dispositivo remoto, en este caso el medidor. Este dispositivo puede, si quiere, contestar y el recorrido es idéntico, pero al revés. O sea, en este caso le contestamos OK, se transmite por radio, se decodifica y le vuelve a llegar la respuesta al PLC. ¿Qué pasa en el caso de que tengamos múltiples dispositivos en un mismo ámbito? Hay que tener en cuenta que los equipos que se encuentran dentro del rango del alcance del radio modem que esté transmitiendo recibirán la información y en caso que estén configurados con la misma frecuencia van a entregar esos datos por el puerto serie. El mensaje puede ser que sea para todos los equipos o para uno en particular, pero si es para uno, es el equipo el que al leer la información, o sea, el equipo que está conectado al radio modem, cuando lee la información, determina qué es lo que tiene que hacer. Los radios son transparentes y no tienen inteligencia de red. Es como si fueran un cable. Para que los equipos puedan comunicarse, debemos configurarlos. Las herramientas usadas para esta configuración son los adaptadores de USB RS232, en caso de que el radio sea interfaz 232, o el adaptador USB 485 si el radio es 485. Debemos instalar el driver del adaptador, el cual genera en nuestra PC un puerto COM virtual. Y por último vamos a necesitar el software de programación que se puede descargar gratuitamente desde nuestro sitio web. La versión del programa va a depender si utilizamos modelos GFSK o modelos de espectro expandido que usan, digamos, dos programas distintos. Ahí se puede ver el número 5, el que dice software de configuración APC 34810, el RF Magic es para los de espectro expandido y el que dice AD2100, 2500, AD100 y 500 son para los de GFSK. Bueno, ¿cómo es el procedimiento para la programación? Bueno, lo primero que debemos hacer es conectar el adaptador correspondiente en la PC, ya sea el 485 o el USB. Instalamos el driver y vamos a verificar que efectivamente se haya generado el puerto COM. Esto se verifica en el administrador de dispositivos de Windows. Una vez que tenemos todo conectado, ejecutamos el software de programación y obviamente con el equipo a programar energizado y conectado con cables al programador 232 o 485. En este punto ya estamos listos para mandarle los parámetros de programación. Bueno,
Lo que es hardware y conexión es lo mismo para GFSK que para espectro expandido, pero el software que vamos a ejecutar va a depender del modelo de equipo que tengamos. En el caso de los modelos con modulación GFSK se utiliza el programa denominado AppCom, que es el que estamos viendo acá. Debemos seleccionar el puerto COM correspondiente. Una vez hecho esto, hacemos clic en conectar y estando conectado podemos comenzar a enviarle comando de programación. Bueno, dentro de los parámetros de la interfaz de radio tenemos la frecuencia a la que va a transmitir y recibir el equipo. Todos los radios de una misma red deben tener el mismo canal de frecuencia. Lo mismo pasa con los baudios de comunicación serie, que también es un parámetro de programación de la parte de RF, que mientras más baja sea la velocidad esta, mayor alcance tienen los equipos. O sea que si en nuestra red no necesitamos velocidad, lo conveniente es ponerlo a la mínima, que la mínima es 2400 baudios. Y por último, desde el punto de vista de la radiofrecuencia, se configura la potencia de transmisión, que en general siempre se deja en la máxima. En este caso es 9. Desde el punto de vista de la interfaz serie, los parámetros que se programan son los baudios serie, que son los baudios con los que se comunican con el PLC o con el dispositivo, digamos, que se conecta a la interfaz serie, y si va a usar paridad par, impar o sin paridad. Desde el punto de vista de la programación con espectro expandido, lo único que cambia es el software, pero los parámetros y la selección del puerto son exactamente igual. Por lo tanto, vamos a pasar esto más rápido. Canal de frecuencia, los baudios, la potencia. En la interfaz serie tenés los baudios y también la paridad. Los mismos parámetros que habíamos visto antes. Bueno, ¿cuáles son los modelos? Vemos que tenemos varios modelos. Acá los podemos separar en dos grandes grupos. Los primeros 4 y los últimos 4. Los primeros 4 son de modulación GFSK y los segundos de espectro expandido. Esto se identifica, la de espectro expandido, con las dos E al final del nombre del modelo. Si no tienen la E, son de GFSK. A su vez podemos ver que el nombre del equipo nos indica la potencia y la interfaz. Después de las letras AD, vemos que viene un número, el número 100 o el número 500. Bueno, 100 representa 100 miliwatts, lo vemos en la columna de potencia. Y 500 miliwatts también lo podemos ver en la columna de potencia. Y la última letra que aparece al final del modelo identifica la interfaz serie que tiene este equipo. En el caso de una A, significa que la interfaz es RS232. Y en el caso de una B larga, significa que es 485. Bueno, la misma nomenclatura se repite para los equipos de espectro expandido. O sea, lo de la potencia y lo de la interfaz. Lo único que se le agrega es la EE al final. Y bueno, vale aclarar que los equipos de espectro expandido no se van a comunicar con los de GFSK por más que tengan la misma frecuencia y velocidad de datos. O sea que si nosotros pensamos un proyecto en espectro expandido, tenemos que saber que va a ir todo en espectro expandido.